3. Dios es omnisciente y omnipotente. En la Biblia hay muchos relatos acerca de aquellos que han experimentado el poder de Dios con fe. Por medio del poder de Dios el mar rojo se dividió, el sol y la luna se paralizaron, fuego cayó del cielo y empezó a llover después de 3 años y medio de severa sequía. Jesús, cuyo origen es Dios mismo, manifestó las obras del Dios omnipotente. Él resucitó a los muertos y sanó enfermedades y debilidades, calmó el viento y el mar y caminó sobre las aguas. Aún después de la resurrección y la ascensión de Jesús, el poder de Dios fue manifestado por medio de los apóstoles. Especialmente en el caso de Pedro, la gente traía a los enfermos hasta él, esperando que aunque fuera su sombra pudiera caer sobre las personas enfermas. En el caso del apóstol Pablo, los pañuelos y delantales que él había usado eran llevados a los enfermos, y estos eran sanados y los espíritus malignos eran expulsados. El poder de estos apóstoles era tan grande que las obras de Dios se realizaban aún por medio de la sombra de ellos y de sus pañuelos. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él obra en la misma manera 2000 años atrás o 1000 años atrás. Como se dijo antes, el poder de Dios manifestado por medio de Cristo Jesús no solo se llevó a cabo en aquel tiempo sino que también puede ser manifestado en este tiempo. Dios no solo es omnipotente sino también omnisciente. Él conoce el corazón de los hombres y las cosas que están por venir. Dios, quien lo sabe todo, permite que aquellos que mantienen comunicación con Él sepan el futuro de las cosas y las profecías. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nunca hace nada sin revelarles sus planes y secretos a sus amados siervos y profetas. Esto también es lo mismo en esta época, ¿o era esto solo para el Antiguo Testamento? No, esto también sucede en nuestros tiempos. Hay muchas profecías en la Biblia que fueron reveladas a los profetas por Dios. Hay profecías detalladas sobre la venida del Salvador, la destrucción y restablecimiento de Israel, y la situación del mundo durante los últimos tiempos. Las profecías en la Biblia han sido cumplidas tal como se dijo, y hay muchas cosas que serán cumplidas a medida que nos acerquemos al final. Incluso ahora, Dios permite que aquellos que se comunican con Él sepan sobre las cosas futuras. Yo he profetizado muchas cosas que Dios me ha revelado. Por ejemplo, en 1987, no solamente profetice que el candidato Tae Bo-ro sería electo presidente de Corea, sino también el número de votos y la razón por qué. También profetice que Young Sam-kim y Kae-hon-kim serían presidentes, y ambas profecías fueron cumplidas. Profeticé que Reagan ganaría las elecciones en los Estados Unidos y sobre la primera ministra Thatcher en el Reino Unido. Dios me reveló sobre la muerte de la primera ministra de la India, Indira Gandhi, y sobre el anterior secretario general de la Unión Soviética, Konstantin Chernenko. Recientemente Dios me mostró la muerte de un líder del Medio Oriente que estaba escondido incluso de sus seguidores. Nadie, ni la gente de su país, sabía de su muerte, pero Dios me lo dijo a mí, y yo lo anuncié antes que lo hiciera la prensa, y luego mucha gente escuchó la noticia de su fallecimiento. Profeticé sobre Kosovo en 1999, y cómo este incidente volvería a ocurrir. Yo he estado profetizando sobre los precios del petróleo, la situación del Medio Oriente, y que el mundo será dividido en 3 grandes poderes empezando con los Estados Unidos y Europa. Cuando el anterior presidente de Corea Dae-jun Kim visitó Corea del Norte, todos creyeron que el líder norcoreano, Yoon Il-kim, devolvería la visita, pero yo proclamé desde el altar que él no vendría a Corea del Sur y sucedió así. También profeticé que la Poliza Sunsine fallaría y que Corea del Norte abriría sus puertas y luego las cerraría de nuevo. Dios nos ha dado muchas otras profecías además de estas, y cada una de ellas ha sido o está por ser cumplida como se declaró. Dios es capaz de hacer cosas que no pueden ser hechas por la habilidad humana ya que Él conoce todas las cosas sobre el pasado, el presente y futuro. Dios conoce el curso de la historia del mundo y también conoce el corazón y el futuro de cada uno de ustedes. Yo espero que usted encomiende su vida en las manos del Dios omnisciente y omnipotente. Y entonces, Dios le guiará solo por el camino de la prosperidad y las bendiciones. 4. Dios es el autor de la Biblia. Cuando usted viene a la iglesia, cada uno recibe una pequeña porción de la Biblia. El camino de la salvación está claramente escrito en ella. La Biblia nos explica por qué Dios creó al ser humano, cómo Él dirige la historia de la humanidad, y sobre el principio y el final de la cultivación humana. También explica claramente sobre el cielo y el infierno, del Señor y Salvador Cristo Jesús, y de las obligaciones del hombre. Cuando usted cree y practica estas cosas, usted obtendrá la salvación y la vida, y entonces adquirirá los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Hay innumerable cantidad de libros en este mundo,
Pero, solo la Biblia puede darles salvación y vida a los hombres. La Biblia consta de 66 libros en su totalidad. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Es sabido que un total de 34 personas escribieron la Biblia, 26 personas para el Antiguo Testamento y 8 personas para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis fue escrito por Moisés, y Eclesiastes por Salomón, Isaías fue escrito por Isaías. El Nuevo Testamento fue escrito por personas como el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, y Judas, y los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron nombrados según sus escritores. Tomó un total de 1,600 años para que la Biblia fuera escrita, dividiéndose en 1500 años para el Antiguo Testamento y 100 años para el Nuevo Testamento. La Biblia es la colección de libros escrita por 34 personas abarcando un periodo de 1600 años. Sin embargo, el autor de toda la Biblia es Dios. Como ya dije antes, hubieron 34 escritores, pero ellos no fueron los autores sino que solamente los escritores. Déjenme mostrarles una situación similar. Una madre que vive con su hijo mayor, quiere escribir una carta a su hijo menor, quien vive lejos de ellos. La madre le dice a su hijo mayor el contenido de la carta que ella quiere que escriba por ella. Entonces, ¿de quién es la carta? ¿Pertenece esta carta al hijo mayor debido a que él la escribió? No, no le pertenece a él. Aunque fue escrita por él, el contenido de esta le pertenece a la madre. De la misma manera, el contenido de la Biblia es la palabra de Dios. Dios motivó a aquellos que eran apropiadamente calificados en su visión y les hizo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Concerniente a esto, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Isaías 34:16 dice, inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Aunque hay muchos escritores de la Biblia, toda ella nunca se contradice y tiene consistencia como si hubiera sido escrita por una sola persona. Esto se debe a que fue escrito por Dios el Todopoderoso a través del obrar del Espíritu Santo. Ya que la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, usted también tiene que interpretarla con la inspiración del Espíritu Santo. Si la interpreta con el conocimiento humano, habrá malas interpretaciones. 2 Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las personas ignorantes e inconstantes quienes distorsionan estas cosas son aquellos que no se paran en la roca de la fe. Actualmente, hay muchas personas que caen en destrucción por esta situación. Usted puede creer en la Biblia tal cual está escrita, pero hay muchos que enseñan cosas contrarias a su verdadero significado. De la misma manera, para conocer la voluntad de Dios correctamente en cada versículo, usted tiene que conocer los versículos que le acompañan y que le complementan de esta manera. Usted puede completamente entender el significado espiritual correcto del texto, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. La Biblia puede ser evidenciada a través del registro histórico. Usted puede ver en el Antiguo Testamento que la historia de Israel, los eventos históricos, las personas, los lugares y las costumbres son hechos reales. También, hay muchas profecías en la Biblia, y cada una de ellas, han sido o están siendo cumplidas una por una. Por ejemplo, Lucas 19:43 y 44 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Casi 40 años después de esta profecía, alrededor del año 70 DC, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el general Titus del Imperio Romano. El proceso fue justo como Jesús había profetizado. El ejército romano levantó una barricada alrededor de los muros de la ciudad. Después que hubieron conquistado la ciudad, mataron brutalmente a los niños y destruyeron todos los edificios, sin dejar piedra sobre piedra. En adición a esto, hay profecías sobre muchos eventos históricos, y las más importantes de ellas son las profecías sobre Jesús. Para cumplir el camino de la salvación, el cual es el objetivo principal y más importante de la Biblia, el Salvador tenía que venir a salvar a la humanidad quienes son todos pecadores. Entonces,
Dios reveló profecías detalladas en muchas partes del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús el Mesías, incluyendo su nacimiento, ministerio, sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. Cuando el tiempo llegó, como Dios lo había prometido, Él envió a Jesús a esta tierra. El Nuevo Testamento narra con detalles cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como fue profetizado, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María en el establo de una posada en Belén. También, después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran sacrificados con la intención de matar a Jesús. Pero en ese momento, Dios trasladó a Jesús a Egipto por medio del sueño mostrado a José. Después que el rey Herodes murió, Dios los llamó a regresar a Israel a través de otro sueño. En el Antiguo Testamento, Oseas 11:1 profetiza sobre esto diciendo: y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, montado sobre un pollino, fue profetizado en el libro de Zacarías 9:9, el cual dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Además, como dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas Iscariote, quien estaba recibiendo el pan de la palabra de Dios más cercanamente, traicionó y vendió a Jesús. Como dice en Zacarías 11:12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Como fue profetizado en el Antiguo Testamento, él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. De la misma manera, muchas profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento fueron todas cumplidas en el Nuevo Testamento una por una. También, en 1 Corintios 15:6 dice que 500 personas fueron testigos al ver al Señor resucitado. Este dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Por medio de estos testigos, la resurrección del Señor ha sido divulgada en todo el mundo. Hasta este día, los detalles de las palabras en la Biblia que hablan del Señor son todos verdaderos y las palabras de Dios están esparcidas por todo el mundo. También, aquellos que han escuchado y creído estas cosas pueden encontrar y experimentar a Dios, el autor de la Biblia. Cuando ellos creen y practican la palabra de promesa provista por Dios en la Biblia, pueden experimentar las obras de Dios, quien mantiene sus promesas y garantiza sus palabras. La Biblia profetiza sobre las señales y los eventos del mundo durante los últimos días antes de la venida del Señor. También profetiza sobre los acontecimientos futuros, incluyendo los 7 años de gran tribulación, la 3 guerra mundial, el milenio, el día del juicio, y sobre el cielo y el infierno. La Biblia también nos dice en detalle cómo nosotros, quienes estamos viviendo en este correr de la historia, podemos recibir salvación y bendiciones y cómo podemos alcanzar el reino de los cielos. Pero algunas personas, que profesan su fe en Dios, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay otros que dicen que ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen completamente las palabras de la Biblia. Entonces, cuando la Biblia no concuerda con sus pensamientos o con su beneficio, ellos no actúan de acuerdo a ella. La Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, la cual está completamente garantizada por Dios. De allí que, aquellos que creen en las promesas que están en la Biblia y las practican, Dios los bendice como Él lo prometió. Como hemos visto hasta este punto, Dios es el creador de todas las cosas, Él es yo soy el que soy, Él es omnisciente y omnipotente, y el autor de la Biblia. Por supuesto, hay muchas otras maneras de definirlo. Dios es luz, amor, el juez del juicio final, y nuestro Padre quien le ama a usted y a mí. Entre más lea la Biblia, medite en ella, y actúe de acuerdo a ella, en esa medida usted reconocerá quién es Dios y seguramente encontrará el Dios el Padre de amor. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si nosotros amamos a alguien verdaderamente, nosotros desearemos hacer lo que esa persona quiere que hagamos. Amar a Dios y buscarlo a Él es creer en su palabra, la Biblia, y cumplirla.